En el caso tuyo, ¿cómo es, Diana? ¿Cómo ves esa relación con ese espacio, entorno, sociedad? Yo quería, contar como una anécdota chiquita, porque en principio, yo creo, si a uno lo agarraran en una comida o lo que fuera, con gente y le preguntaran, ¿para ti ha sido distinto escribir o hacer lo que tú haces por ser el hecho de ser mujer? Y quizás la primera respuesta que no se le pueda ocurrir es, pues no, es un acto, sí, solitario, creativo, que hago en mi casa. ¿Por qué eso tendría ¿por qué tendría que haber una diferencia en cuanto al sexo? O sea, yo creo que uno podría pensar a primera vista, o quizás alguien que nos esté viendo ahorita piense, pero ¿qué diferencia puede haber? Y yo siento que para mí, por ejemplo, yo escribía siempre el puro cliché desde muy chiquita y jamás pensé si eso era una actividad, porque además uno no le dicen de niña, eso no lo hacen los niños. Eso que estás haciendo no lo deberías hacer porque es algo de los niños. Escribir, no, hasta queda bien, ¿no? Y crecí en una casa... Mi bisabuela era Ofelia Uribe Acosta, feminista que peleó por los derechos de las mujeres, y yo crecí en una casa donde esa conversación de las mujeres ya peleamos por nuestros derechos, hay que hacerse oír, estaba ahí. Entonces yo creía, y ahí tal vez erradamente, que eso ya estaba solucionado, ¿sí? Yo ya puedo estudiar, yo ya puedo ir a la universidad. ¿Qué estaba solucionado? Que ya el feminismo te había abierto un camino. Las puertas, okay. y mi bisabuela, que tuve el gusto de conocerla y de hablar mucho con ella, siempre hablaba de lo orgullosa y de lo feliz que está de saber que mi mamá había podido tener una carrera universitaria, mi abuela estudió una carrera universitaria, entonces eso era como, pues ya, se acabó el problema, diría uno. Y pasé el colegio, y cuando entré a la universidad fue que me empecé a dar cuenta probablemente de este problema. Primero me di cuenta que no había leído escritoras mujeres nunca, o no de manera consciente, o sea, no, en el colegio nunca había leído una mujer. O por ejemplo que los libros tuvieran como protagonistas mujeres. Eso sí, y Madame Bovary y todo eso, pero jamás me acuerdo, María, claro, jamás me acuerdo de estar cuestionando o pensando que finalmente es la construcción de un hombre que está construyendo un personaje femenino. Y es más, uno decía, Flaubert dice, Madame Bovary soy yo, y uno ni o sea, claro, tú eres Madame Bovary porque la creaste, y esa es una Ana Karenina, o sea, por favor. Y nunca me pregunté eso, la verdad. Me lo pregunté en la universidad. Yo digo, llegué tarde. Y llegué tarde a preguntarme, ¿será que hay una diferencia? Y empecé a tener una serie de experiencias, y cuento solo una anécdota, de descubrir que había un mundo afuera donde las cosas no habían cambiado. Donde, por ejemplo, trabajé de estudiante en la Feria del Libro, y me acuerdo que llegaban a preguntarme libros. Pues pasé muchas veces por la de, pero alguien que de verdad sepa de libros, no usted, y el que sabía de libros era mi compañero que tenía la misma edad que yo, entonces no era una cuestión de edad, sino de género. Y dos, por ejemplo, yo recomendaba, porque había entonces leído a Marguerite Yourcenar y estaba maravillada, y etcétera, y por ejemplo, además Marguerite Yourcenar es como, ¿quién está discutiendo si es buena escritora o no? Por favor, miembro de la Academia Francesa, o sea, ya deberíamos estar todos de acuerdo. Y me acuerdo una persona, un hombre que estaba comprando el libro y que me dijo, sea seria, no me voy a poner a leer una mujer. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Y ese día, ahí es cuando a uno le cae, ¿no? Como los mexicanos dicen, me cae el 20, me cae el 20 de que no que ya habíamos, no que ya teníamos lo que debíamos tener, y que ya esta discusión no la estábamos teniendo. Fue súper sorpresivo. O, por ejemplo, de Patricia Highsmith, compañeros míos de la universidad, muy estudiados, muy sabidos. Lo mismo, nadie va a discutir si Patricia Highsmith es o no una gran escritora, y que me decían cosas estilo, uno sabe viendo una foto que es una gran escritora, y yo les decía, ¿por qué? ¿No la has visto? Y en esencia era porque no era muy agraciada físicamente. Es decir, bonita y escritora exitosa. Ahí hay algo que clichés, no va. Estigmatización. Totalmente. Y fue descubrir eso, y empezar a ver. Es decir, yo pienso que a lo que deberíamos llegar es que no tendríamos que hablar de literatura femenina, o sea, eso no debería ser un tema. Son libros y ya. Pero sí, evidentemente, cuando empecé a leer mujeres era, wow, una sensibilidad para ciertas cosas que no aparecen. Os doy un ejemplo cualquiera. Leo Zoe Valdés, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando leí Zoe Valdés, la descripción que ella hace de un parto en la nada cotidiana. Wow. O sea, yo leía eso aún sin haber tenido, y mis hijas, después cuando tuve mis hijas, es como,
esto no se lo puede imaginar alguien que no esté en esa experiencia. Pero y te hago otra pregunta, no solamente por el hecho de ser mujer y tener la experiencia como mujer, sino porque lo que planteábamos al principio en la premisa, y es como esa capacidad de ser sujetos políticos también, de que sea una acción, de que sea activamente defendiendo eso que hacía tu abuela, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿también sientes que puede suceder al momento de crear? Al momento de crear, sin duda, y al momento de leer también, porque entonces es una manera de leer. Pienso una vez que me invitaron a ser jurado de un concurso de novela y nos habíamos leído todas las mismas novelas y discutían que si esta era buena, y yo les dije, pero perdón, ¿no les choca cómo aparecen las mujeres? Ustedes como lectores no se dan cuenta, o sea, todas son como accesorios, o son maléficas, o son como unos accesorios rarísimos, y todas están siempre en función de los hombres, y los demás eran hombres, y de verdad que se me quedaron mirando un instante, después dijeron, ay, sí. Y les digo, ¿no les choca que de 25 novelas que nos acabamos de leer, pase esto? O sea, también es una manera de leer y de ver cuáles son. Tú hablabas ahorita de las imágenes que nos dan, de interpretar también cómo se está representando, y en el momento de crear, pues qué imágenes o qué estoy creando, ¿no? Y entonces